Bienvenidos sean todos ustedes a este programa en singular que hoy continúa la entrevista con Jenny Araki, una mujer profesora de idiomas a quien parece que le habla al Señor al oído porque le concede prácticamente todo lo que le pide y así, con una rapidez increíble. Jenny, entonces continuamos el programa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz porque lo que más me apasiona es compartir un Dios que la gente a veces cree, a ti te concede, a ti te habla, pero lo que más me gusta transmitir en mi mensaje es que Él no tiene hijos favoritos, que a todos Él nos escucha y que Él está listo para hacer para todos cosas grandes. Bueno, Jenny, usted escribió un libro que se llama Tú lo hiciste, ¿cierto? Ajá. Como decías la semana anterior, fue escrito para tu hija, ¿cierto? De hecho, tienes una hija Ajá. que la tienes estudiando en un muy buen colegio de la ciudad de Medellín y el Señor te permite pagarle, sufragar, pues obviamente el costo de sus estudios, que son bastante cariñositos, como decimos nosotros, Sí, es alto, es alto. Pero bueno, en este libro consignaste los milagros, los antojos, los caprichos, lo que el Señor te ha concedido. Y debió haber sido un libro con mucho éxito y mucha acogida porque ya has escrito 4 libros más, o sea, tienes 5 libros. Okay. Tú lo hiciste. A ver, cuéntanos qué tienes en estos libros, de qué tratan exactamente. Pues yo ya he adelantado, pero cuéntanos tú. Bueno, el primero básicamente tiene algunas apartes como de las escrituras, como por ejemplo donde Dios nos promete que Él, yo te decía ahora, que Él vestía los lirios del campo, entonces que Él también nos da la ropa, que Él da de comer a las aves. Entonces yo a partir de esa promesa que nos suena lindo y la decimos en la misa, cuando estamos rezando, pero cuando baja nuestro corazón y se hace vida es una realidad. Entonces yo empecé a enseñar cómo honrar padre y madre, no es solo visitarlos, sino también darle dinero a tus padres, dar propinas, cómo ponerse de acuerdo con el esposo, cómo no tomar prestado, sino más bien ir en oración a buscar a Dios. Entonces enseñamos esos principios que abren las ventanas de los cielos y desatan pues como estos regalos de Dios. Y además son como 70 gracias o regalos especiales que has recibido del Señor, ¿no? Ajá. Hablemos de algunas de esas, hablemos de esas cosas que uno quiere escuchar. A ver, por ejemplo, a ver, se me ocurre, ¿cómo es eso de que una vez no tenían dinero para ir a un centro comercial con la hija, con tu hija, y todo se dio de manera milagrosa? ¿Cómo fue eso? Llegó como un diciembre, era más o menos el 3 de diciembre, yo le dije a mi esposo, tenemos 150.000 pesos para pagar 1.000.000 de arriendo, 2 de colegios, 1 de uniformes, 1 de arriendo, necesitábamos como 7. Entonces, que solo tengo 150.000 pesos, y él me dijo, dámelos, porque eso también es locura, dámelos que yo les voy a dar a alguien que no tenga. Y yo, no, pero ¿cómo así? Yo con 150.000 pesos compro brócoli, espinaca, y pasamos pues como todo diciembre. Y él decía, no, yo los voy a dar porque yo voy a creer en un Dios que ve mi fe. Y yo era muy asustada porque me dejó con una moneda que yo podía ver casi en esta esquina de la mesa, una moneda de 50 brillante. Yo me puse así como a llorar, la verdad que yo no tuve tiempos de esa prueba financiera como de estrés y llorar, siempre tenía confianza, pero igual no era bueno, ¿cierto? Éramos jóvenes, estábamos preparados académicamente también para enfrentar el mundo. Él se va y lo primero que pasa es que yo recibo una llamada pues del colegio, que alguien me dice que hay un hombre allá que quiere matricular a la niña y quiere pagar por la matrícula. Y ojo que tiene que quedar súper claro esto, Miriam, porque un milagro solo lo tienes que conocer tú, a lo máximo pues como tu esposo, porque si yo digo aquí en este set, no, le estoy pidiendo a Dios una orquídea blanca muy linda, tú puedes decir, yo le voy a regalar esa orquídea a Jenny que la quiere, no. Sí. Un milagro no puede saber nadie, porque si no estás manipulando a las personas. En silencio, solo tú con Dios sabes. Y ese día estábamos mi esposo y yo, porque la niña estaba pequeñita, y ella estaba en su cuarto, y yo le dije, sí, ese hombre quiere pagarlo del niño, la niña, sí, dile que sí. Y a partir de ese momento pasaron como ese día una serie de sucesos que fuimos pues al centro comercial, le compramos los regalos a la niña sin dinero, porque incluso la palabra de Dios dice que uno puede comprar sin dinero y uno como que se rasca la cabeza, pero ¿cómo es? Entre más tú conozcas a Dios y leas y tengas hambre de Él te va revelando cómo es que son las cosas. Bueno, y terminamos pues como una Navidad con todo pago, con ropa, con todo lo que uno necesita, pero fue por eso, por ponernos de acuerdo y por el ser osado.
Es decir, dame lo único que yo tengo, como algo que hay en la Biblia, que es alguien que dio lo único que tenía, creo que unas monedas también. La viuda, Sí, la exactamente, viuda, en el exactamente. templo. Ujú. Pero yo me refería a que una vez su hija se antojó de ir a comprar cosas en un centro comercial y usted se encontró algo. Ah, sí, Miriam, es que la verdad nos ha pasado varias Tantas cosas que ya. Sí, nos han pasado tantas cosas que yo quería decir que nosotros somos un cuerpo y así como tú estás llamada a entrevistar personas, a dar a conocer de Dios, otros están listos para grabar, todos hacemos un cuerpo y formamos, ¿cierto? Ese cuerpo de Cristo. Yo siento que yo fui llamada para decirle al mundo que en la parte financiera y económica tienen que descubrir eso para que vean que Dios murió por todas nuestras cosas, ¿cierto? Desde un arriendo hasta, ¿cierto?, a la ropa. Entonces esa vez ella tenía 5 años y ella sí me dijo que quería ir a X centro comercial a comprar cosas. Y yo la verdad que todos los testimonios que tengo, para mí no es pena decir, yo tenía 2.000, no tenía con qué pagar el arriendo, y mis papás y mis hermanos se asombraron cuando leyeron los libros porque nosotros nunca llamamos a nadie. Entonces la niña, yo le dije, ve al cuarto y ora, que Dios te puede llevar a ese centro comercial, porque yo literalmente tengo 2.000 pesos, no tiene que echar gasolina, bueno, una cantidad de cosas. Ella va, yo no sé la verdad si ella ora o no, porque es una niña pues de 5 añitos en esa época, en ese tiempo. Ella va y yo empiezo a barrer como el apartamento y Dios también te empieza a dar gozo en la prueba, en la escasez, y te tienes que comer solo una arepita. Él empieza a llenarte tanto que tú empiezas a amarlo también en la prueba y Él se revela cada vez más en el agradecimiento, ¿cierto? No en la queja. Aunque también yo sé que hay gente que se tiene que quejar porque han pasado por cosas muy difíciles, yo no los juzgo. Entonces la niña, yo empiezo a barrer y levanto uno de esos tapeticos que uno tiene como a la entrada de la casa, y más allá abajo de una mesita había un sobre. Eso es de las cosas así más extrañas que yo he vivido, que no me ha pasado como mucha, porque yo abro el sobre y creo que había como 2 billetes de 50.000 pesos y eso sí era una locura porque yo decía, ¿esto de dónde salió? O sea, yo no tenía ninguna explicación. Eso, si alguien lo está viendo en el programa y dice, yo no le creo a Jenny, tranquilo que yo tampoco a veces creo las cosas. Yo soy como que no puedo creer porque siempre él me sorprende más, ¿cierto? Ajá. Entonces ya pues la llevamos y la niña hoy tiene 16 años y ella antes decía, pero ¿por qué todo se lo pedimos a Dios? ¿Pero por qué hablan tanto de Dios? Bueno, pero ya ella lo está viendo tan real y tan vivo que hoy pasó algo lindo en mi casa y fue que le mandaron un dinero allá de los Estados Unidos y ella sacó un dinero y dijo, quiero darle a mi papá esto como por honrarlo y porque mi papá hace muchas cosas por mí y se lo voy a dar y voy a estar a la expectativa. Entonces mira que ella ya está creciendo porque en la fe. Ajá. Yo siempre he tenido como escrúpulos, como de pedirle, por ejemplo, al Señor cosas materiales. Y sobre todo, por ejemplo, que yo quiero, por decir algo, ropa de marca, ir a un restaurante muy exclusivo donde cobran muchísimo. Siempre he tenido mucho problema. Pero yo veo que, según lo que usted dice, que el Señor le ha concedido estar en los mejores restaurantes, que le llegue a su casa sushi, que le llegue a su casa, pues, como poder comprar ropa cara, poder antojarse de lo que quiera. ¿Qué opina al respecto de pedirle al Señor lo que uno quiera? ¿Habrá algo, un límite? ¿Habrá algo que uno no le pueda pedir a Dios? Yo creo que, como decía antes, que me dio también duro, pues como está perdida mi papá, porque él fue ese hombre generoso que jamás tuvo dinero, fue un hombre trabajador, caficultor, pero mi papá, como esos campesinos de Antioquia, siempre ponía como el dinero así un fajo. ¿Has visto que los campesinos? Sí. Entonces yo siempre lo veía como así, como mi papá, y mi papá murió súper bien porque él siempre fue generoso y todo lo que uno siembra, uno lo cosecha, ¿cierto? Entonces él fue para mí ese ejemplo y yo nunca tenía como pena, de hecho yo me reía con él y le decía que teníamos un humor muy parecido, entonces yo empecé como a hacer así con Dios. Entonces no me da pena, yo pienso que a las personas no les puede dar pena porque Dios es un Dios que es un papá. O sea, nos han enseñado que de pronto Él está allá, que es castigador, que es que yo hago esto, yo hago lo otro, todos pecamos, todos la embarramos, todos ofendemos a Dios. Pero tú has visto que a veces los hijos calavera o los hijos que hacen cosas más malas a la misma sociedad, la mamá los protege, el papá sufre, y tú siempre ves esa figura de la mamá amando a ese hijo. Entonces así es Dios. O sea, es desarrollar esa relación como papi, yo sé que tú me amas y tú en esa cruz te azotaron tanto, incluso por una cosa de esta, ¿cierto? Y no buscarlo solo por eso, porque yo también he sido juzgada, como no, es que el mensaje que Jenny da es como muy superficial, muy superficial. Pero fue la prueba que yo pasé que me hizo desarrollar esa dependencia. O me separaba o me iba para otro país, que nosotros no estamos de acuerdo con salir corriendo porque la solución no está en otro país. Y si uno es inteligente ve que el mundo en este momento tiene un conflicto entero, no podemos escapar.
donde yo esté, Dios me va a proveer. Bueno, y o sea que Dios le concede a usted las cosas puntuales, Ajá. porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no se gana un baloto y ya de una vez puede comprar todo y no tiene que estar detrás de Dios, dame esto, aquello? ¿Cómo es eso? ¿El Señor le da solamente lo que usted pide? Yo pienso que el Señor, y hoy lo estaba meditando, yo creo que Él no nos da todo así, porque entonces nosotros nos olvidaríamos de Él y pensaríamos que nuestra provisión no viene de Él, sino de mi negocio, mi empresa o del baloto, como tú dices. Nosotros necesitamos una comunicación estrecha como Juanita, que llega al cuarto y dice, hoy vamos a ir al cine, entonces ¿de dónde vamos a comer? Ella no sabe si tenemos o no, ella se sabe hija, ¿cierto? Entonces, uno como hijo, uno nunca dice, mi papá pagaría los servicios, o se trasnocha, mi papá pagaría este arriendo, esta cuota en el banco. No, uno simplemente duerme toda la noche y se sabe hijo. Usted ayuda a muchas personas a obtener prosperidad económica. ¿Cómo obtener prosperidad económica? Porque también todos necesitamos, obviamente, tener cierta solvencia para vivir con cierta calidad, ¿no? Ajá. Eso es algo muy lindo que yo creo que Dios nos da a nosotros para darle a los demás, ¿cierto? Para esparcir. ¿En qué contexto? Por ejemplo, si tú vienes, a nuestra casa llegan muchas personas a decir, mira, yo sé hacer ramos de flores, o yo sé hacer bodas, yo sé hacer cumpleaños, y mi esposo tiene la formación académica para ayudarles a estructurar una empresa. Él no cobra, pero él dice, tienes que hacer así, tienes que llamar así, usar las redes sociales, pues como les enseñamos a ellos cómo más o menos surgir. Hacemos una oración por ella, y mi esposo es súper enfático y siempre le dice a las personas, tú no vas a prosperar financieramente y tú no vas a recibir los regalos de Dios a menos que tú también cumplas ciertos principios, ¿cierto? Entonces, el reino de los cielos siempre es dando. Dios dio a su Hijo Jesús por nosotros, ¿cierto? Es entregar. Tú siembras un granito de una mazorca, ¿cierto? Y da una mata llena de mazorcas y a su vez cada mazorca es llena, porque Dios es lo que Él hace, multiplica, entonces es la ley de siembra y cosecha. Entonces tú me dirías, ¿cómo podemos ayudar a la gente de verdad que financieramente no tengan temor, confíen en Dios, no tengan temor de una situación política, socioeconómica o de las pandemias que he vivido? No, es una confianza en Dios, es vivir un día a la vez, es saber que Él me va a proveer y saber estar atento al otro, porque eso me lo ha enseñado mucho Dios. En el otro está la respuesta, ¿cierto? Tú puedes estar con un compañero de trabajo y decirle, hoy voy a pedir un domicilio para los dos, o te voy a dar de mi coca. Yo a veces preparo como el almuerzo y yo voy a hacer esta ensalada y le voy a llevar a tal amiga que está en duelo, que está triste, y entonces compartir eso. A veces tiene la gente 25 pares de zapatos, una cantidad de cosas, y la persona que está al lado lo necesita. Entonces, cuando de verdad tú ves al otro, cuando tú te pones de acuerdo con tu esposo, cuando tú eres agradecido, cuando te mantienes firme en la prueba, hay una cantidad de cosas que sí desatan financieramente, ¿cierto?, esta provisión. Y yo creo que yo sí puedo entregar financieramente a muchas personas de una, pues como el banquete, pero cuando sabe que ese corazón está preparado y que sabe que esos recursos son para extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Sembrando en un programa de televisión, dando en un orfanato, regalos de Navidad a los niños, a tu propia familia. Vamos con todas las tías a tal lugar y yo voy a pagar, porque eso es lo que Dios quiere. O sea, a mayor generosidad, más puede uno esperar de Dios. Total. A más confianza en que Dios es un proveedor absolutamente de todo, más vas a obtener de Él, ¿no? Ese es el resumen, así es. Y decías que hay muchas personas que realmente ya están como tú, es decir, que están viendo que a Dios se le puede pedir todo y todo lo concede, ¿no? Ajá. Todo lo que el poder ilimitado de Él es enorme. Yo sé y que su generosidad no tiene límite, no tiene techo. Y en nuestra familia nosotros lo vemos mucho con tías, con tíos, yo lo vi con mi papá, porque también dice una parte que aún en la vejez Él nos prosperará, en la vejez Él nos va a sustentar, perdón. Y yo vi en mi papá, ¿cierto? Él fue muy trabajador y todo, pero yo lo vi como él quedó en una camilla y financieramente él estaba bien, tranquilo por todo lo que él sembró. Entonces es conocer esas promesas, descansar en Él y saber que yo soy malo, porque uno a veces cree, no, yo no me merezco ese amor, yo no me merezco, Él no me va a mirar a mí. No, Él no tiene hijos favoritos, Él nos ama a todos, pero es nosotros los que tenemos que ir a conversar con Él, es yo, dejar esos prejuicios, dejar todas esas ideas y acercarme a Él. Juanita, a veces se comporta grosera con nosotros y hace cosas que no son.
Y papá a la media hora dice, ¿cuál hamburguesa te gustaría que comieras? Que yo a veces le digo, Juan, también tenemos como que quedarnos un ratico enojados con ella, pero es como ese amor de Dios de no dejarla en un cuarto, sino vení, conversamos, te equivocaste, la embarraste, pero vamos a comernos una hamburguesita juntos. ¿Cuánto más no hará Dios por nosotros, que Él es amor perfecto? Él no nos va a dejar pobres o mal en una pieza encerrados. Hay un salmo, creo que es el Salmo 83, que dice: Dios concede sus bienes a las personas que tienen vida intachable. ¿Cómo es esa, además de esa confianza que tiene, cómo es la espiritualidad de Jenny? A ver, cómo se manifiesta? Bueno, yo creo que me gusta eso que tú estás diciendo, porque si también fuera que nuestro corazón fuera como intachable y perfecto, aquí nadie merecería, pero nada. Porque no hay nadie así. Nuestro corazón es perverso y engañoso y solo Dios lo conoce. Pero cuando tú empiezas a buscarlo, a conocerlo y establecer una relación estrecha con Él, entonces tú empiezas a amarlo, a deleitarte en Dios y Él concede los anhelos de tu corazón. ¿Hay algo que no te haya concedido por más que se lo hayas pedido? ¿Hay algo en el que Dios dijo, esto sí no se lo doy a Jenny? ¿O todo lo has obtenido? Pues la verdad yo sí he obtenido pues como la mayor parte de las cosas que le he pedido, ¿cierto? Ahora estoy en un momento de mi vida después de la muerte de mi papá que ya no le quiero como pedir nada. Ya como que le digo, solamente, la verdad que es que cuando una persona muere es un regalo también, porque si tú quieres, tu vida trasciende. ¿A qué? Que yo vi a mi papá como quedó en esa camilla y yo decía, tanto afán en la vida por cosas materiales y uno no se lleva nada. Y todos esos regalos me gustan y me gusta pedírselos, pero estoy en un momento en como que yo solo quiero llevar este mensaje, que las personas se enamoren de Dios, ¿cierto? Más que le pidan cosas. Yo sé que yo llegué a menospreciar esto, porque yo decía, qué pena, la gente va a decir que es un evangelio de prosperidad o qué van a pensar. Y yo llegué a menospreciarlo. Y me pasó un testimonio en un balcón cuando yo le dije a Dios, no cuentes conmigo para estos libros, ni cuentes conmigo que yo voy a contar estas historias porque me van a tirar piedra. Pero me pasó un testimonio de los 2 minutos que yo dije, lo voy a contar y no me importa si me juzgan y si no me creen. Pero yo invito a la gente, es eso, nuestro corazón nunca estará perfecto, pero tú tienes una suegra, tienes un suegro para compartir con ellos, para respetarlos, para escucharlos. Tienes un papá que como joven uno a veces dice, mamá no sabe. Mi mamá es de otra época, escuchar a la mamá. O sea, tú tienes una cantidad de cosas para ir aprendiendo. Mi mamá ayer me decía, en el aula de clase Dios ve todo lo que haces. O sea, no puedes estar como siendo mediocre, porque Él después te da la recompensa. Entonces eso, nuestro corazón nunca va a estar perfecto para recibir todas esas bondades, pero Él sí le va agradando un corazón generoso, un corazón no envidioso, y Él se va llevando todo, la envidia, se va llevando el temor, se va llevando el control, y te va moldeando poco a poco a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ya veo a muchas personas diciendo, yo llevo, como decía de pronto en la primera parte de la entrevista, yo llevo pidiéndole al Señor esto años y años y años y no me escucha, y no me escucha. ¿Y por qué a Jenny le concede todo y con una rapidez y con una generosidad tan increíble? Yo a veces creo que Él también me contesta muy rápido porque entré como quedando en esto para el llamado, para invitar a otros a confiar en Él, ¿cierto? Y yo sé que Él lo va a hacer en los demás y que yo he recibido llamadas de gente que ha leído los libros o cosas que han pasado sobrenaturales que Él hace a diario, que nosotros no somos conscientes. Pero yo le diría a esa persona primero que vaya como de rodillas y examine su corazón. Y cuando yo digo de rodillas, es que puedes ir en el metro, puedes ir en tu moto y puedes decir lo que Jenny dice si es verdad, como dije yo en esa iglesia. Sí. Revélate a mi vida, yo te necesito. Y de ñapa, pues dame como ese esposo que yo le pedí, ese esposo. Pero es como que le digan a Dios, de verdad, tú sí eres como rey de mi corazón, porque yo sí puedo decir eso. Yo siento que yo lo amo, que Él es mi papá, y me falta mucho, a veces me da pereza rezar, orar, también me equivoco mucho, pero siento en lo profundo de mi corazón que yo tengo una relación con Él y que lo amo. Entonces es lo que yo invito a las personas, que digan de verdad, ven a mi corazón. Cuando Él ya esté en tu corazón, sigue conversando con Él, sigue sigue a la expectativa de lo que Él puede hacer, no te desanimes, porque si Él no contesta hoy, el día no se ha acabado. A mí me ha pasado testimonios que yo le he pedido cosas, faltando 10 para las 12 de la noche, yo le digo a mi esposo, no me ha respondido y le quedan 10 minutos. Y yo me meto a Bancolombia y entra el dinero justo, igualito, faltando 10 minutos para que se acabe el día. Pero es eso, es también confesar, ¿cierto? A veces también nos han enseñado de la nueva era, pero no. Solamente tiene nuestra palabra poder cuando yo digo,
¿cierto? Jesús, haz esto para mí. Bueno, y ojalá siga entonces escribiéndole, ya lleva 5, donde ha Sí. consignado más de 70 gracias, regalos, caprichos, lujos que le ha concedido el Señor. O sea que la cosa no ha parado, usted es muy joven, o sea que seguramente vienen muchísimas cosas más. Y bueno, todos tenemos derecho a pedirle al Señor prosperidad económica, pero pidiendo y aquí donando generosamente a todas las personas, donando todo lo que se pueda. Muchísimas gracias, Jenny, a todos ustedes, muy amable por haber compartido esta entrevista. Si no creen, tienen todo el derecho, pero ¿por qué no poner en práctica? Tener mucha confianza en el Señor. Que tengan un resto de día muy feliz.